Bueno, vamos a tratar de llevar estas reflexiones comenzando desde lo más básico, desde el principio, en donde a veces uno puede pasar que con la edad que tenemos, eh, ya uno tendría que habérselo preguntado en la vida. Me refiero al sentido de la vida, que es básicamente lo más importante de la propia existencia. Si uno no sabe para dónde voy, cuál es el sentido propio de la vida, va a ser muy complicado que se den varias cuestiones que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, o a veces sí se hizo, pero no se profundizó conforme va cambiando la vida. Las expectativas de vida que uno tenía cuando uno tenía 8 años no son las mismas de cuando se tiene 18 años. Y no son las mismas cuando se tienen 28 años. Va cambiando porque nosotros vamos también cambiando físicamente y vamos cambiando inclusive psicológicamente y espiritualmente, para bien o para mal. Entonces, básicamente es como la estructura de lo que vamos a ver ahora en este momento. Vamos a ver obstáculos para poder discernir acerca del sentido de la vida. El discernimiento puede cubrir varias cosas, la vocación, etc. Pero vamos a buscar el discernimiento primero en cuanto respecto al sentido de la vida. Y básicamente son los tres que ahorita los voy a explicar con detalle. No preguntarse, las ideologías y la visión del tiempo. Y si nos alcanza el tiempecito, vemos de una vez las propuestas de la iglesia o la vemos en una segunda charla. La primera cosa a manera como de introducción es hay que diferenciar entre cuál es el sentido de la vida y lo que estoy haciendo. Son dos cosas muy diferentes. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿qué has hecho hoy? Te puede decir sin problema esto y esto. Pero si tú le dices, ¿cuál es el sentido de tu vida hoy? ¿Cuál ha sido el sentido de tu vida de hoy? Primero, tiene que reflexionar, como que recapacitar un poco. No es tan sencilla esa pregunta, ¿va? Y el problema, el primer obstáculo es confundir el sentido de la vida con lo que estás haciendo, con los hechos, ¿va? Entonces, ¿cuál es el sentido de tu vida? Pues el sentido de mi vida es levantarme, bañarme, comer, ir a dar a la doctrina, etc. Entonces, eso no es el sentido de tu vida. El sentido de tu vida tiene que abarcar esas actividades, pero el sentido de tu vida es algo más esencial, ¿verdad? Es algo más esencial. Entonces, la primera cosa es no confundamos el sentido de la vida con lo que haces, ¿verdad? Porque puedes hacer muchas cosas al día y tu vida no tiene sentido. E inclusive, puede ser pocas cosas o nada y tu vida tiene sentido. Pónganse en los zapatos de una persona que está postrada en una cama, enferma. Esa persona puede ser algo, pues no, quizás está, inclusive no se puede ni siquiera mover, pero ahí en esa cama, ¿su vida puede tener sentido? Totalmente, ¿no? Entonces la primera cosa es tratar de identificar no tanto lo que he hecho en mi vida, sino con qué sentido, cuál ha sido el sentido que ha ido llevando mi vida. Entonces vamos a empezar con los obstáculos para discernir. El primer obstáculo es no preguntarse por el sentido de la vida. Voy a dar algunos perfiles de quiénes son los que no se preguntan. Si ustedes caben en alguna, toma nota. ¿Por qué? Porque al final del tema voy a estar, bueno, dentro del tema voy a estar dando algunas preguntas que son las que en los tiempos libres hay que preguntarse y profundizar para poder compartir. Entonces, el primer obstáculo que no ayuda a discernir para el sentido de la vida es no preguntarse por el sentido de la vida. ¿Cuáles son algunos de los perfiles de las personas que no se preguntan por el sentido de la vida? El primer perfil son los que viven de la inercia. Los que viven de la inercia. Hay una frase en latín que dice incertus vixit, incertus moriot, quod vada necio, que significa incierto viví, incierto morí, ¿a dónde voy? No lo sé. Una frase que es antigua desde el Imperio Romano, ¿eh? Es decir, como voy por la inercia, no sé ni a dónde voy, ni a dónde quiero llegar, y cuando muero no sé por quién morí o no poní, no sé a dónde voy. Entonces,
El que vive por la inercia obviamente no se va a preguntar por el sentido de su vida, porque pues para allá va, ¿va? Como dicen, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente, ¿va? Y fíjense, ahí estaba hablando la otra vez con un compañero, un amigo que él está en el seminario, y él se movió para otro seminario, sus compañeros pues ya están ordenados, sacerdotes. Y como en todo grupo hay conflictos, hay gente que se ordena sacerdote y después se sale, o se le hace difícil. Y tú dices, oye, pasaste 10 12 algunos hasta 15 años formándote, ¿no pudiste pensar si era tu vocación o tu vocación? Y él me decía una cosa bien interesante, al menos en el seminario, su experiencia personal, dice, es que vas actividad tras actividad, clases, y se manejan por campanadas. La primera campanada es, ya deja de lo que estás haciendo, en la segunda campanada tienes que estar en la otra actividad. Entonces, actividad tras actividad, y pasas de filosofía, primer año de filosofía, segundo año de filosofía, pasas a teología, primero de teología, y de pronto dices, de pronto nos vimos en tercero, hasta el cuarto de teología, es en donde ya se preparan ya desde el tercero se van preparando para la ordenación. Y te das cuenta que muchos dicen, ¿y ahora qué toca? O sea, no están seguros de si se quieren ordenar, pero ya están en tercero de teología, ya están en cuarto de teología. O sea, ya toca pues dar el paso. ¿Por qué? Porque la inercia me lleva. Eso también pasa en la vocación al matrimonio. Uy, si les contara. ¿Cuántas veces se acostumbra uno a una persona y ya va por inercia? Entonces dices, pues bueno, son 1, 2, 3, 4 años de noviazgo. ¿Qué toca? Pues no, pues toca casarse ya. ¿En serio? Entonces, la inercia no ayuda a preguntarte por la esencia. Entonces, es el primer obstáculo, vivir por inercia, por una fuerza que me va llevando. El segundo perfil de los que no se preguntan son los perezosos o que se quedan en una zona de confort. Los perezosos, los flojos, o que se quedan en una zona de confort. Es decir, a ellos no los mueve la inercia. Ellos pueden decidir ir para allá, pero ya estando allá se sientan y de allá no se mueven. Por pereza, por lo general, ¿no? Dicen que había una persona que era tan perezosa, pero tan perezosa, que el día que se murió le pusieron en su tumba, aquí sigue descansando. Aquí sigue descansando. Entonces, la pereza, el estar en una zona de confort, tampoco ayuda al sentido de la vida. Y fíjense, regreso a lo de los hechos. Por ejemplo, esto aplica mucho en el caso a nivel profesional. Uno termina la carrera y dice, pues ¿qué toca? Toca trabajar. Y a veces lo que Dios pide que hagas la diferencia en tu carrera es que te sigas especializando, ¿verdad? Que te sigas especializando, que sigas profundizando en el área que tú estás. En muchas carreras, si no lo haces, simplemente caducas. ¿Ustedes se tomarían una medicina de un doctor que no se ha actualizado en 20 años? ¿Se dejarían examinar por un doctor que no conoce los aparatos de médicos desde hace 20 años? ¿No? Son carreras que tú dices, o te actualizas o mueres en ese sentido. En este caso, la pereza o la zona de confort no ayuda a preguntarse por el sentido de la vida. El tercero tipo de perfil de los que no se preguntan son los esclavos del impulso y la respuesta. Esto es más o menos relativamente actual por el aspecto de la tecnología. Si se fijan, los videojuegos son eso, ¿va? Hay un impulso y tú una respuesta, ¿va? Si tú no puedes dejar de ver Facebook un día, tú dices, bueno, ya hay una codependencia en ese sentido. O sea, es decir, está sobreestimulado. ¿Cuántas personas pueden ir en su carro en silencio? No, se prende rápido la radio. Entrar a la casa y no prender la televisión. Es decir, estamos sobrepoblados de alguna manera, o sobreestimulados, esa es la palabra, sobreestimulados,
Y cuando estamos sobreestimulados, usualmente la dinámica como uno responde es de acuerdo a los impulsos. ¿Ah? Entonces, cuando solamente vives de impulso y reacción, me impulsan aquí y reacciono de esta manera, me pegan, me pican acá, mi reacción es esta parte, no tienes control y por lo tanto pierdes el sentido de la realidad, mucho menos vas a preguntarte qué es el sentido de la vida. Otro perfil de alguien que no se pregunta por el sentido de la vida. Los que les hace falta que les cambien el pañal, podríamos ponerlo popularmente. Es decir, son las personas que están acostumbradas a que decidan por ellos. Es decir, nunca terminan siendo responsables de sus propias decisiones. Mucho menos van a pensar cuál es el sentido de su vida. Ese se los tiene que decir alguien más, ¿va? Ese se los tiene que decir alguien más. Cuentan que esto es real, de un sacerdote, bueno, ya desde como seminarista, pero era de una congregación religiosa, entonces ellos lo pueden mover no solamente en la misma ciudad, sino en otro país los pueden mover. Y este era siempre bien conflictivo, para donde me lo mandaban había mucho conflicto. Y entonces el superior le dijo, ¿sabes qué? Dime a dónde te quieres ir. Le mostró todo el mapa de dónde tenían casas en todo el mundo. ¿A dónde te quieres ir? No te vamos a mandar. No, yo he prometido obediencia. ¿Eh? Yo he prometido obediencia, usted dígame a donde quiera. Y le dijo, no, a ti no te funciona la obediencia. ¿Eh? A ti te conviene que yo te diga a cualquier parte, porque ya a cualquier parte vas a tener el pretexto que como no fue tu decisión, vas a justificar el conflicto que vienes haciendo en cada parte donde te mandamos. Dime en dónde quieres estar. Es decir, hazte responsable de que en ese lugar tú vas a poner tu esfuerzo necesario para no causar los conflictos que vienes causando. O sea, a ese religioso habría que cambiar el pañal, ¿verdad? Le conviene que tomen decisiones en él, ¿por qué? Porque así pierde responsabilidad. Ese no es el sentido de la obediencia, claro, no este es el tema de la obediencia religiosa, pero ese no es el sentido de la obediencia religiosa. Entonces, en conclusión, hay personas, digamos, que mueren y dejan un hueco. Y hay otro tipo de personas que solamente se limitan a habitar un hueco el día que se mueren nada más. Porque no hay sentido en su vida, concretamente. Hay algunas preguntas que podrían ayudar en esta primera parte. Estas sí necesito que las apunten porque en el tiempo libre profundícenlas con toda honestidad. En esta primera parte podemos preguntarnos, ¿hacia dónde va mi vida? ¿Hacia dónde va? Si vivo como sigo viviendo, ¿a dónde voy a llegar? La primera es ¿hacia dónde va? Esta se parece, pero tiene otras implicaciones. Te va a ayudar a responder en otro nivel la segunda pregunta, que es si vivo como sigo viviendo, ¿a dónde voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? Una tercera que se parece, pero también te va a ayudar a responder a otro nivel. ¿Hacia dónde espero llegar? ¿Hacia dónde espero llegar? ¿Hacia dónde quiero llegar? Y una pregunta. ¿Alguien dirige tus decisiones? Y si alguien las dirige o algunos las dirigen, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que determinan o influencian tus decisiones? Las repito todas. La primera es ¿hacia dónde va mi vida? La segunda es si vivo como sigo viviendo, ¿a dónde voy a llegar? La tercera, ¿hacia dónde espero llegar? O ¿hacia dónde quiero llegar? Y la cuarta, ¿hay alguien que determina o influencia fuertemente mis decisiones? ¿Quiénes son? Entonces, acabamos de ver obstáculos para discernir. El primer obstáculo, no preguntarse.
Y entre esos entran todos estos perfiles que les di. Entrarían muchísimo más, ¿verdad? Pero esos más o menos, los que entran en esos perfiles, al final padecen de que ellos al final no se preguntan. Porque van por inercia, porque están en una zona de confort, por lo que sea, no se preguntan. Están cayendo en el primer obstáculo. Vamos al segundo obstáculo, que es el que se deja arrastrar por ideologías. Primero, la ideología en sí misma es negativa. Alguien una vez me decía, ¿y cuál es tu ideología? Lo que quiere decirme, ¿en qué piensas? Por ejemplo, ¿la fe católica es una ideología? No, no es una ideología. El término ideología es despectivo, peyorativo, ¿verdad? Negativo. Es decir, que es una aparente forma de pensar, pero que no tiene por lo general solidez, ¿verdad? Y hay un montón de ideologías, ¿verdad? Voy a poner algunos ejemplos. La primera, los que creen que la vida es solo evolución. Los que creen que la vida solo es evolución. Es decir, ¿cuál es su ideología? El evolucionismo. Ojo, no es lo mismo evolución que evolucionismo. No es lo mismo feminidad que feminismo. Inclusive, hay teólogos que están en contra de hablar de catolicismo. Habría que hablar más bien de catolicidad o de católico, pero catolicismo, los ismos vienen muchas veces conectados con ideologías, es decir, hay algo que no anda muy bien en esas cosas. Comunismo, capitalismos, los ismos siempre tienen una potencial debilidad de agarrarse de una ideología. Es decir, de una forma de pensar que no tiene sustento. Por ejemplo, en el caso del evolucionismo, el que piensa así, de acuerdo a la ideología del evolucionismo, evidentemente se animaliza. Voy a poner ejemplos. Por ejemplo, quien quiera defender la ideología, porque también es una ideología en este sentido, de los matrimonios, mal llamados matrimonios homosexuales o lésbicos, genera mucho evolucionismo. Entonces escuchas, pues hay animales, hay especies que tienen relaciones homosexuales. Y tú te quedas, o sea, parece que como que te va poniendo contra la pared. La primera pregunta tendría que ser, ¿tú te limitas a ser solamente animal? Nosotros somos animales, pero somos animales racionales. Tenemos un alma espiritual, cosa que no tienen los animales. Pero te lo ponen ya así. Y si tú les empiezas a decir que tú no eres como al nivel de los animales, entonces con un moño científico se ponen a decirte, pero eso está probadísimo, pregúntale que te lo prueben. A veces lo que ayuda mucho, a mí me gusta mucho la metodología del sentido común siempre, que es la más facilita y los puedes retar. Por ejemplo, a mí cuando me dicen, pónganme la especie que quieran, se está comprobado que un tipo de pingüinos sí tienen relaciones homosexuales. Ah, ok, entonces con eso tú justificas que nosotros tendríamos que legalizar, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Ok, si tu argumentación es en los animales, pues entonces pues nos va a ir peor, porque la viuda negra, ¿la conocen? La araña, después de aparearse mata al macho. Entonces, ¿qué? ¿Legalizamos el asesinato después de una relación sexual? Nos iría mal a nosotros los hombres, porque el macho nunca mata a la hembra es la que mata al macho. Son animales. Si nos vamos a quedar en animales, pues pon todo el abanico y allí no les va a convenir. El delfín puede tener relaciones por solo placer, no solamente por procreación. ¿Para qué quieren justificar? Para que justifiquen la promiscuidad. Entonces, hay que entender bien que el tener una idea no es igual a ser ideología, ¿no? Te la presentan como una aparente verdad. Son lo que le llaman sofismas o lo que se llama ya un poco más en filosofía falacias, ¿va? Aparentes verdades, pero abajo escárabale bien y vas a ver que no. Entonces,
¿Por qué es un obstáculo para el sentido de la vida las ideologías? Porque te distorsionan la realidad, te la distorsionan. Imagínate, si tú ahorita en el tiempo libre que vas a tener piensas como los evolucionistas, yo estoy a favor de muchas cosas de la evolución, pero yo no soy evolucionista, yo no estoy a favor del evolucionismo. Eso es una ideología estrictamente hablando. La iglesia no condena la evolución en muchos factores, ¿verdad? Pero el evolucionismo sí. ¿Por qué? Porque es una coartada que te quieren hacer. Es como presentarte una media verdad para poder justificar ciertas cuestiones que ni siquiera tú las inventaste, ¿verdad? Simplemente vas a ser títere. Entonces, ¿por qué es un obstáculo? Porque te vas a preguntar, ¿cuál es el sentido de mi vida? Es más, pueden hacerlo en el tiempo libre, ¿eh? Imagínense que ustedes conviértanse en evolucionistas, solamente son puros animales. O sea, no hay una capacidad espiritual, no hay capacidad trascendente. Tú y un perrito son diferentes, aunque muchos tenemos así como cara de bulldog, ¿verdad? Pero, pero es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Trata de responder cuál es el sentido de mi vida desde esta forma de pensar. Si alguien lo intenta, piénselo en el tiempo libre. Ok, yo no soy evolucionista, pero a ver a qué conclusiones se llegan a decir cuál es el sentido de mi vida partiendo de la realidad distorsionada de que tú y un animal son la misma cosa, en pocas palabras. Tú eres un producto simplemente de la evolución. Se van a llegar a conclusiones que van a estar muy lejos de un real sentido de la vida. Otra ideología, los amantes del progreso, o el progresismo, vamos a llamarle así. ¿Por qué? Porque el progresismo, si lo importante es progresar, hay una frase en México terrible, muchos se enorgullecen de esa, pero es terrible, terrible esa frase, que es: el que no tranza no avanza. El que no hace trampa, ¿por qué? Porque si el objetivo es lograr las cosas, si la cosa es llegar al objetivo, estamos viviendo ahí, en esa. Si tienen ustedes un empleo, un trabajo, y ponen minuciosamente atención a todos sus compañeros de trabajo, van a ver que a veces hay una competencia desleal, ¿verdad? Porque lo importante es de que yo suba, y si yo te tengo que pisar, pues lo importante es ser exitoso. Si lo importante es ser exitoso, por ejemplo, muchos se van a la universidad. Es un fenómeno que yo lo he visto en muchas parroquias en las que he estado. Empiezan de niños tú y van creciendo en la fe, en la doctrina, en el catecismo. Y después en la adolescencia y hasta se vuelven líderes y son buenos muchachitos. Aquí, que usualmente en la universidad es que dejas la casa, te vas allá a vivir en la universidad, oh sorpresa, llegan totalmente sin fe, distorsionados. ¿Por qué? Porque entraron dentro de la ideología que plantea, yo no quiero generalizar, pero la mayoría del sistema de universidades y de estudio educativo de este país va por aquí. La cosa es ser exitoso. La cosa es el progreso por el progreso. Y es que nos enorgullecemos. Pero aquí es más, déjenme tratar de explicarles esto con mayor. Hay una cosa que se llama el mito del eterno progreso. Voy a ponerlo aquí. Déjenme ponerlo aquí porque estoy grabando el audio. Mito del eterno progreso. Esto. ¿Cuál es el mito del eterno progreso? El mito del eterno progreso empieza con: si progresas, que no hay nada malo en progresar, pero vamos a ponerlo concretamente. Progreso tecnológico. Cuando tú progresas tecnológicamente, tú vas a cambiar la realidad. O vas a tener, no cambiarla, vas a tener control sobre la realidad. Control. Ahorita pongo un ejemplo para que lo vean de la realidad. Ok. Entonces el progreso
Te da un control de la realidad. El control de la realidad te da, esto va conectado aquí y esto va acá, te da comodidad. Y la comodidad te da felicidad. Ok, voy a poner un ejemplo. Estoy en una ciudad desértica. Aquí hace mucho sol. La realidad es que estoy en un desierto. Esta es la realidad. Y a mí no me gusta. El progreso tecnológico, aquí tecnológico, puede ser de varios tipos de progreso, pero el progreso tecnológico me va a ayudar a hacer ¿qué? Aires acondicionados. Y el aire acondicionado ya controla esta realidad. ¿Por qué? ¿Porque sigue haciendo calor? No. O sea, el progresar tecnológicamente te ayuda a cambiar esta realidad. A tener control sobre ella. Siempre has vivido en desierto. Y entonces le metes cabeza y empiezas y se te ocurre hacer un aire acondicionado. Y entonces ya controlas el calor. Evidentemente, ya cuando no tienes calor, estás cómodo. Estás cómodo. ¿Por qué? Porque ya no estás sudando, ya no tienes calor. Y entonces automáticamente viene la felicidad. ¿Dónde está el error ahí? Ahí hay una mentira. ¿En cuál paso está la mentira? Que la felicidad es Fruto de la comodidad. Esa es la clave. Esto está aquí. Esto no. No necesariamente es así. No es necesariamente así. Porque podríamos preguntar, en estos últimos años, ¿cuántos artistas buenísimos, con una excelente voz, han terminado de una sobredosis? Oye, tenías todo, dinero, éxito, hacías lo que te gusta, ¿por qué te viniste a suicidar? Si tenía todo, llegó hasta este punto, comodidad, pero le vendieron una falsa idea de que comodidad es igual a felicidad. Entonces, este tipo de ideología del progresismo llega a una falsa concepción de la realidad y por lo tanto un falso sentido de la vida, porque al final vas a encontrar la decepción propiamente. En la encíclica Spe Salvi, que ojalá la puedan leer, del Papa Benedicto XVI, él dice una cosa bien interesante. Dice, la vida para que tenga sentido tiene que tener esperanza. Tiene que tener esperanza. Y dice, pero no cualquier tipo de esperanza. La esperanza solamente vale, uno, si no es caduca, no se echa a perder, no es limitada. Y segundo, si cuando logras lo alcanzado, tú puedas decir, valió la pena todo lo sufrido por eso. Alguien que se suicida por lo general, bueno, hay suicidios por problemas ya biológicos, es decir, que falta litio en el cerebro, eso es otra cosa. Pero los suicidios de conducta, de conductuales, tenían una esperanza, supongamos, tocar guitarra y ser un excelente músico. Esa era su esperanza en la vida. Quiero ser un excelente músico. Pero el problema es de que llegó a hacerlo y después tuvo un accidente y le cortaron las manos. ¿Qué puede seguir si su esperanza estaba en algo que caduca, que es posible que te lo quiten? Si tu esperanza está hasta en un familiar, los familiares se mueren. Por eso hago a veces un ejercicio. Vamos a hacerlo. Piensa en algo o alguien que si lo pierdes te devastaría. O sea, no lo soportarías. Sería muy fuerte para ti. Piensa en algo, puede ser una cosa, o puede ser alguien. 5 segundos para pensar, se te tiene que venir rápido algo. Yo no pensaría nada, simplemente... Piénsalo ahorita. Ahorita hacemos el análisis.
Piensa en algo que te devastaría. Si quieres ideas, por ejemplo, piensa en la persona que más quieras e imagina que te la puedan violar y después la maten. Porque tú dices, bueno, esta persona si se muriera, pues un día se tendría que morir. ¿Pero soportarías que muriera de esa manera? ¿Violada y asesinada? Piensa que te devastaría si perdieras. Ok. Cuando hablemos, el que quiera compartir lo puede compartir. Voy a dar conclusión de este ejercicio. Si tú pensaste en algo o alguien que si lo pierdes te devastaría, ese es tu Dios. Te acabas de enterar que tu Dios no es Él. Porque el cristiano no se devasta. Se afecta, pero no se devasta. Bueno, no tengo carro, pero si mi carro está estacionado ahí y de pronto al término del retiro salgo y no está y me devasta, mi carro era mi Dios. Por mucho que con la palabrería yo digo, no, Dios es el número uno. No es cierto. No es cierto. Si ahora me llaman y me dicen que mi mamá se murió, evidentemente no va a ser, vamos a hacer un party aquí, una fiesta. No. Me puede doler, uno puede llorar, pero de ahí a devastarme, estoy diciendo que ese es el sentido fundamental de mi vida, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte, el Papa Benedicto, él dice, la verdadera esperanza solamente puede ser real, primero, cuando lo que tú esperabas o lo que tú esperas no es caduco, no te lo pueden quitar, no se echa a perder, no se rompe. Si tú estás buscando y tu esperanza está puesta en algo, revísate primero. ¿Me lo pueden quitar? ¿Se puede echar a perder? Porque si no, te pones en este riesgo, porque el día que se rompa, etcétera, pues te va a afectar exactamente el mismo sentido de tu vida. Segunda, que dice el Papa Benedicto, que la esperanza tiene que valer la pena todo lo que se puede padecer por ella. Y muchos pasaron así. Muchos, por ejemplo, de los músicos estos que se han suicidado, no les se cortaron las manos, ellos podían seguir cantando, estaban sanos, etcétera. Pero cuando llegaron al éxito, vamos a ponerle aquí una estrellita, cuando llegaron al éxito, se dieron cuenta que todo lo que pasaron no valió la pena. O sea, que lo que pasaron es mayor a la meta. Esto era, se tragaron algo como que era lo máximo, y te das cuenta que cuando te toca sufrir por algo, imagínate. O sea, imagínate cualquier tipo de esfuerzo que a ti te haya costado mucho y de pronto cuando llegas a la meta tú dices, ¿y esto era? Entra una decepción grande. Y entonces ahí, evidentemente, pues lo que toca es suicidarse casi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo el tiempo, toda una vida la dediqué a eso y al final veo que eso no llena. Que no compensa todo lo que pasé, todo el tiempo que tuve. Entonces, eso afecta al progresismo. Vamos a la siguiente. Ideología. Los racionalistas o fideístas. Nosotros como católicos no somos protestantes. Los protestantes dicen la sola fe, ¿verdad? Nosotros, alguien que quiera leer, hay una encíclica del Papa Juan Pablo II que se llama Fides et Ratio o Fe y Razón. En pocas palabras, el Papa dice que un cristiano tiene que volar como un pájaro con dos alas. Una ala es la razón y una es la fe. Si el ala de la razón está más grande y el de la fe, ¿ese pájaro vuela? No, una ala no vuela. El que tiene solamente mucha razón y poca fe, ese es un racionalista, que eso es lo que le pasa a los chicos estos que se van a la universidad y de pronto dicen, no, pues se quedaron con la fe tan chiquita, tienen fe, pero tienen la fe de los 7 años, ¿verdad? Del catecismo. ¿Esa fe está mal? No está mal, para el de 7 años. Decía el padre Jorge Loring, si yo ahora me quiero poner el trajecito de primera comunión, lo reviento. Es decir, evolucionaron racionalmente, saben mucha biología, saben todo eso, pero en fe se quedaron así. ¿Esa persona va a volar? No va a volar. Es un racionalista. Ese es un fanatismo, El otro es el fideísmo,
que es lo que pasa un poco por los protestantes y muchas veces se mete hasta en la Iglesia Católica. Es pura fe y nada razón. Es el creer por el creer. Y entonces te das cuenta que eso tampoco ayuda. A veces dejamos en ridículo a Dios por no saber defender la fe. Un ejemplo que me puso un sacerdote que estaba en una universidad, dice que pues hizo famoso el caso. El profesor era ateo, si no creía en Dios. Pero era un ateo burlón, que humillaba. Y entonces una vez en clase dijo, a ver, aquí, ¿cuántos son católicos? Y muchos no seguros de su fe, pues muy arribita, pues levantaron un poquito la mano. Y le dice, sí, estaba en la clase era el lunes. Ayer fuiste a misa, ¿cuántos de ustedes fueron a misa? Pues ya menos, levantaron la mano, unos poquitos. ¿Y cuántos comulgaron? Pues menos, todavía unos poquitos nada más. Y ya cuando se quedó nada más con los que habían comulgado, les dice, ¿y tú qué comulgaste? El cuerpo de Cristo. ¿Y tú? El cuerpo de Cristo. ¿Y tú? El cuerpo de Cristo. ¿Y tú? El cuerpo de Cristo. Y dice, burlonamente, miren cuántos cuerpos de Cristo. O sea, como diciendo, no tienes cabeza, no tienes razón. Mira por lógica, ¿cuántos cuerpos de Cristo hay? Gracias a Dios, un solo muchacho de todos esos usaba las dos alas, fe y razón, y se la devolvió. Le dice, profesor, ¿por esta entra el sol, esta ventana? Sí. ¿Por esa entra el sol? Sí. ¿Por esa entra el sol? Mire cuántos soles. Mire cuántos soles. O sea, los tiempos que vienen, no los que vienen, ya estamos en esos. Si son estudiantes se van a dar cuenta que las ideologías, no las ideas, las ideologías están plagadas dentro de una universidad. Con referencia a lo que me pongan, aborto, ¿cómo le llaman esto? El género. Ya no están hablando de sexualidad, sino aspecto de género. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nadie nace hombre y mujer. Oye, físicamente te lo anuncia la propia naturaleza. No. Tú decides qué. Hoy puedes decidir ser bisexual, homosexual, etcétera, o mujer, o hombre, transexual, lo que tú quieras. Es tu voluntad. Eso de que tú naciste hombre, eso te lo ha puesto la cultura y esa iglesia católica que te lavó el cerebro, que las cosas son así. Y eso se pone tan fácilmente en una clase o en las leyes. Entonces, el racionalista usualmente es eso, ve las cosas solamente desde el pura razón. Se cree científico, pero tampoco es científico, cientificista. Hay que hacer esas dos diferencias. Yo apoyo a los científicos, no a los cientificistas. ¿Cuál es la diferencia? El cientificista dice que lo que no se puede explicar por la ciencia no tiene sentido. Ya, yo pongo un ejemplo. Ok, si todo lo único real solamente se explica por la ciencia, se tiene que explicar por la ciencia, yo nuevamente vuelvo al sentido común. Le digo a la gente esta. Imagínate que te casas, o estás casado, supongamos, y tu mujer está embarazada. ¿Tú puedes estar seguro de que ese es tu hijo? Entonces creen que les voy a decir, ya ves, tienes fe de que ese es tu hijo. Y me dicen, no, tú me quieres decir que como que tengo fe de que ese es mi hijo. Yo sí lo puedo probar. ¿Qué no sabes que puede haber un examen de ADN? No, yo sé que hay un examen de ADN. Pero ahora nada más les pregunto a las mujeres, si estuvieran casadas, o no sé si alguna está casada, ¿aceptarían que su esposo le esté pidiendo un examen de ADN de cada hijo que vayan a tener? ¿Aceptarían que su esposo les pidiera examen de ADN de cada hijo que ustedes tienen? Se callan. Me estoy asustando. ¿Aceptarían, sí? Que su esposo les pidiera, siempre que quedan embarazadas, ¿por qué? Porque él tiene que comprobar científicamente que las cosas son como son. Me parece que si están cuerdas de su cabeza, no. Las están humillando, o sea, tú dices, ¿qué nivel de confianza tienes conmigo? Ahora, ¿ese nivel de confianza se puede demostrar científicamente? No. Tiene que entrar a otro nivel esa persona, ¿verdad? Por eso es un fanatismo el cientificismo, por eso el racionalismo es un fanatismo. Pero igual la fe.
Aquella mujer que de pronto quedó embarazada y se dice, no, fue por obra del Espíritu Santo, etcétera. Y, no, o sea, la Virgen nomás hay una, ¿va? Entonces, y que trata de espiritualizar todo con la fe, y nunca usa la razón, ¿va? Terminan dejando en ridículo a Dios, porque Dios te ha dado la razón para que la uses, ¿va? Le ha dado la razón. Esa tendencia de solamente fe, les digo, es protestante. Los protestantes siempre te salen, cuando ya les vas explicando, y te llegan a decir, no, pero esas son cosas de hombres. Digo, ¿por cosas de hombres? ¿Me estás diciendo que todo lo que sale de la cabeza, de la razón humana, está mal? Pues no obedezcas un semáforo, ¿va? Un semáforo no está en ningún versículo de la Biblia. Pongan semáforos. No, Dios nos dio una razón para que nosotros pudiéramos ordenar de manera coherente. El fideísta, el que se mueve solamente por la fe, lo que no cabe en lo que dice la Biblia, no lo sacan de ahí, ¿verdad? Y las dos son un fanatismo. Estos fanatismos son un obstáculo para el sentido de la vida, para encontrar el sentido de la vida. Conclusión de esta parte. Unos te rebajan animal, y eso significa que te terminan elevando por encima de Dios. De hecho, a Dios lo eliminamos. Los evolucionistas eliminan a Dios. No hay creación, no hay creador. Como decía un científico, nosotros somos hijos de las estrellas, ¿verdad? Porque es cierto, el Big Bang está probado en este sentido, ¿verdad? Pero ¿quién hizo el Big Bang? O sea, atrás rechazan toda trascendencia. Dios estorba porque es trascendente y todas estas ideologías son inmanentes. ¿Qué significa inmanente? Aquí y ahora nada más, aquí y ahora. Vamos a ver el daño más adelante, el daño que hace ser inmanentista. Las ideologías te meten ideas confusas y por lo tanto una idea confusa te va a traer un comportamiento desordenado y un comportamiento desordenado te trae la perdición. Esta es la lógica. Si tú estás confundido y tomas decisiones en la confusión, lo más seguro es que vas a caer en una cuestión desordenada y la desordenación a la perdición. Y aquí viene la pregunta en esta parte que tienen que anotar. En una cuestión muy práctica. ¿Cuál es el sentido del dolor, del sufrimiento y de la muerte? Son como 3 en 1, ¿eh? ¿Cuál es el sentido? Lo que tú pienses, no lo que te han dicho en el catecismo, ¿eh? Lo que realmente piensas, ¿cuál es el sentido del dolor? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Y cuál es el sentido de la muerte? Y el último obstáculo, bueno, déjenme borrarles esto. Esto no creo que ya no lo necesita, ¿no? Aquí abajo. Bueno, vamos a ponerlo, que no se confunda. El último es la visión del tiempo de manera negativa, porque es un obstáculo. Quien típicamente suele decir que no tiene tiempo, está metido ya en este obstáculo. La persona que dice que no tiene tiempo, usualmente está metida en esto. Porque en realidad tú tienes tiempo para lo que es prioridad para ti. Punto. No, yo no tengo tiempo de leer la Sagrada Escritura. Yo no tengo tiempo de... Ve tú a saber. Y tú dices, suma, por ejemplo, los minutos que pasas en Facebook. Quítale poquito ahí. O quítale al partido de fútbol. Es decir, el problema de la persona que dice que no tiene tiempo, más bien es que no tiene claras las prioridades. Que ha puesto sobre la prioridad otra cosa, ¿verdad? Y por eso siempre hay esa sensación de que me gustaría hacer eso, pero pues no me queda tiempo. Pero es que no te queda tiempo porque no quieres darle el tiempo a esta cosa que es prioridad, ¿verdad? Para esto hay que diferenciar entre lo prioritario y lo emergente. Hay una cosa, lo que es prioridad y lo que es emergencia. La mayoría de nosotros, por lo general, vamos reaccionando por emergencia. ¿Qué toca hacer? Pero la pregunta no es qué toca hacer. La pregunta es hacerlo? O sea, ¿esa es prioridad? ¿Esa es mi prioridad? ¿Cuáles son mis prioridades en ese sentido?
Entonces pueden salir estudio, trabajo, novia, casarte, etcétera, y tú lo puedes poner todo lícitamente, pero ¿dónde está tu prioridad? Un ejemplo para que vean un poquito de cómo uno pierde el piso en este sentido. Hay un amigo sacerdote que él dice que tiene una amiga que siempre fue muy estudiosa y empezó por inercia a estudiar y todo eso y era, ¿cómo se llama?, ejecutiva y pues iba en avión y etcétera. Dice, pero esta mujer ejecutiva que se la pasaba en avión y entre avión y entre avión y se sentía alegre y feliz de hacer ese trabajo, le llegaron los 40, 45 años y se dio cuenta que se le olvidó un reloj llamado biológico y que quería ser mamá. Pues va a estar complicado. Ya va a estar complicado. Miren, más de una persona me dice machista en esta parte, pero alguien que me lo explique. Si alguien me explica lo contrario con argumentos, yo estoy dispuesto a cambiar. La mujer tiene que superarse y estudiar y todo eso, yo estoy de acuerdo. La misma iglesia, en un librito, en una encíclica del Papa Juan Pablo II acerca del trabajo, se llama Laboris Exercem, dice, la mujer tiene que, evidentemente, tener sus espacios de trabajo y la sociedad tiene que abrirle esos espacios de trabajo, dice, pero la mujer se debe de dar cuenta que si está llamado al matrimonio y a la familia, nunca podrá poner por encima su maternidad a una carrera. Y porque eso está pasando, tenemos cada vez una distorsión en las familias. Se cae el niño y el niño dice, María, pero María es el nombre de la empleada, no es el nombre de la mamá. Los primeros 7 años son fundamentales para el ser humano. ¿Dónde están esos 7 años la mamá? Trabajando. Oye, pero no seas machista. Hoy si no trabajan los dos, no se puede mantener la cosa. Les voy a decir lo que le escuché a un amigo exorcista, un sacerdote exorcista. Dice, tú tienes derecho, o los dos, el hombre y la mujer, tienen derecho a trabajar los dos. O sea, salir la mujer de casa a trabajar si viven más pobres de lo que vivía José y María. Si a ese nivel está llegando tu pobreza, no queda de otra, salgan. Pero ¿cuál es el problema? Que la mujer está saliendo por ambición nada más. Por el simple ego. Y no hay problema, ¿eh? De hecho, una de las vocaciones es el celibato. Está el matrimonio, la vida consagrada y la vida célibe. Y la vida célibe es para, por ejemplo, una científica que sabe que tiene mucha capacidad y se tiene que dedicar 14, 16 horas a la ciencia. ¿Esa persona puede ser monja, religiosa? No. ¿Se puede casar? ¿Puede atender y darse a un esposo y darse a una familia? No. Entonces, hace una opción por el celibato. Implica la castidad, no significa, no, pues mira, yo soy científico, etcétera, pero como no tengo esposa ni todo eso, no, pues mira, ando haciendo investigaciones por Hawái, pues si encuentro una hawaiana por ahí, pues, y el día que vaya por Filipinas, por otra filipina, no. Eso implica un compromiso a la vida célibe. Pero la vida célibe es una opción, es una opción para aquellos que saben que Dios les está llamando a poner un talento al tiempo completo y que no les va a dar la opción por practicidad. Porque toda decisión es un sí a una cosa y un no a todas las demás. Si yo me caso, además de que se suicidan todas las mujeres, evidentemente, imagínense. No, si yo me caso, yo le digo sí a una. Y cuando le estoy diciendo sí a una, le estoy diciendo a las demás ¿qué? No. Es que toda decisión es, cuando tú dices sí a una cosa, le estás diciendo no a las demás. Pero el problema es que te venden esto. Lo de ser multitasking, ¿va? Tú puedes hacer todo, ¿ah? Y ahí vas manejando y comiendo y también enchinándote el pelo y te vas vistiendo y de todo. Esa es la cultura aquí de los Estados Unidos. Tú puedes hacer... No se puede hacer todo. El Papa Francisco lo acaba de decir a los papás. Papás, si ustedes quieren llevar vidas, familias santas, me encantó el término, aprendan a perder el tiempo con sus hijos. Aprendan a perder el tiempo con sus hijos. Oye, no, pero tendríamos que ser el ejecutivo, ¿eh? Toda la efectividad.
pasar 30 minutos, una hora con un niño que no me está gritando, lo que sea, no vemos la efectividad material de progreso. Pero en profundidad, ¿qué es lo que vale? ¿Verdad? ¿Qué es lo que vale? Entonces, la visión del tiempo hay que tenerla muy en cuenta. Cuando estén reflexionando, miren cómo han sido las etapas de su vida, de sus años. ¿Verdad? Localicen, por ejemplo, ¿podrías localizar el año más feliz de tu vida? Pues, ¿y por qué fue el año más feliz? Puedes localizar el año menos feliz. ¿Y qué pasó en ese? ¿Qué visión de tiempo tienes? A veces inclusive ya te sobreestimulan a una visión del tiempo equivocada. No me van a dejar mentir las mujeres. Pero si tú ya vas por los 23, 25 años y ni siquiera tienes novio, o sea, dicen, ¿le gustarán los niños? ¿Será? ¿O tendrá muchos problemas? ¿O qué? Si ya vas por los 30, oye, no está casada. Y el problema es que ustedes se dejan presionar, ¿eh? Porque actúan así, por esa presión. Pregunta, ¿quién dice que se debe casar uno a los 30? ¿Quién dice que tiene que tener novio uno a los 25? ¿Quién dice? Y uno ya lo presupone. La visión del tiempo está totalmente distorsionada, totalmente distorsionada. Viene una pregunta, de acuerdo a lo que ustedes están viviendo. ¿Para qué te sacrificas en el estudio? Los que están estudiando, apunten esa pregunta. ¿Para qué me sacrifico en el estudio? ¿Qué quiero? Los que trabajan, ¿para qué me sacrifico en el trabajo? ¿Cuál es lo que, al final, qué es lo que estoy buscando? Pocas palabras, ¿por qué quiero ser exitoso, sea en el estudio, en el trabajo? ¿Por qué? Pregúntense por qué. Si alguien tiene una realidad diferente al estudio y al trabajo, pues ponga eso, ¿no? Pero a lo que te dedicas, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te sacrificas por eso? Conclusión de esta parte. Lo que se lleva tu tiempo, en pocas palabras, es lo que valoras, lo que es tu tesoro. Esa es tu prioridad. Automáticamente vas a preguntarte cuáles son tus prioridades. Te estoy dando la clave cómo identificar tus prioridades. ¿A qué le empleas más tiempo? Porque a lo que le dedicas más tiempo, eso es tu prioridad. Hagan la lista de en qué se les va su tiempo, sus días. Y ahí van a descubrir cuáles son sus prioridades. Siguiente pregunta, y va a ser la última, y con esto terminamos esta parte. ¿Quién te dice qué es lo que sigue en tu vida? El siguiente paso. ¿Quién te dice? ¿Cómo tú caminas? Para el siguiente paso, por ejemplo, te gradúas. ¿Hay una persona que te dice, lánzate por el doctorado? ¿O ya ponte a trabajar? ¿Quién te dice? ¿Tú decides? Si tú decides, ¿en base a qué decides? ¿Tú cómo tomas decisiones para el siguiente paso, lo que toca? ¿Saben qué? Bueno, lo voy a hacer súper breve para que mejor ya cerrar bien el tema. Voy a decirles rapidito la propuesta de la iglesia, que es el segundo punto. El Papa, ojo con esto que dice el Papa Benedicto XVI, esto se lo dijo a los jóvenes croatas cuando visitó a Croacia. Les dice, queridos amigos, vuestra juventud es un tiempo que el Señor os da para poder descubrir el significado de la existencia. ¿Para qué es la juventud? Prioritariamente es para saber para qué existes. Esa pregunta de la existencia te va a venir, si no la resuelves en la juventud, te va a venir tarde o temprano, por psicología, en la mentada crisis de los 40. ¿Han escuchado esa crisis de los 40? Se las explico brevemente. Voy a borrar esto.
la crisis, vamos a ponerlo aquí en los 40, que en realidad esta crisis empieza entre los 35 a los 45, no es que a los 40 ya empieza la crisis, ¿no? Puede ser antes o después. Cuando tú empiezas a vivir, pues, dependes de los papás, o sea, que estás pequeño, dependes. Cuando ya tienes uso de razón, empiezas a tomar cierto tipo de decisiones. Ya cuando eres joven, empieza como un clímax. No solamente tomas decisiones, piensas lo que quieres, sino empiezas a poner como tus expectativas, te vas impulsando. ¿Qué quieres? Cuando llegas aquí, quieras o no quieras, consciente o inconscientemente ya no te proyectas en la vida, ya no estás buscando. La vida te obliga a estar revisando. Yo creo que aquí nos va a ayudar, sin decir cuestiones personales, por ejemplo, usted nos podrá decir cómo automáticamente la vida te va, en un punto de vida, ya no te vas tanto proyectando, quiero hacer esto, etcétera, sino vas revisando lo que has hecho. Y te guste o no te guste. Por eso, a esta edad, curiosamente, no sé, bueno, pues creo que todos somos mexicanos, ¿no? Casi. Sí, ¿no? Pues todos. Bueno, no sé si escucharon esta frase en México. Hay a unos señores que les decían viejitos rabo verdes. ¿Qué es un viejito rabo verde? Es un cuarentón, o alrededor de eso, que anda buscando chiquitas, se trata de vestir joven, etcétera. ¿Por qué? Porque ya se está revisando, pero se está revisando mal. Como no llevó buena juventud, está saliendo corto en esta parte. Entonces, ¿qué quiere hacer? Regresarse. Y sale peor la cosa. Porque en este momento, si ya hiciste esto mal, no puedes regresar. Reconcíliate con tu pasado, y ahí te ayuda mucho el Señor a reconciliarte con tu pasado. Y síguele, porque ya vas de picada, ya vas de bajada. Ya vas de bajada. Entonces, el Papa Benedicto dice, queridos amigos, vuestra juventud es un tiempo que el Señor os da para descubrir el significado de la existencia. Si no te vas a empezar a preguntar por la existencia, cuando llegas aquí, nada más que vas a llegar en crisis. Te vas a preguntar por las cosas importantes. Es el tiempo de los grandes horizontes, de los sentimientos vividos con intensidad y también de los miedos ante las opciones comprometidas y duraderas. En la juventud, me quiero alcanzar esta carrera, pero también te dan miedos, ¿va? O sea, por ejemplo, asumo uno de los miedos que están viviendo, sobre todo en Europa, aquí también, pero más en Europa, o por ejemplo en España. Ahorita los estudiantes, los universitarios, la motivación que tenían por ganar su carrera se está convirtiendo cada vez en más miedo. ¿Por qué? Porque están dando cuenta de que el que tener un título no te asegura ya trabajo. No te asegura ya trabajo. Entonces ves un abogado pues haciendo un puestito de tacos, alguna cosa, ¿va? Porque, es decir, me dediqué a esto y hay una sociedad que no está dando empleos. Entonces eso genera, en la juventud genera un temor. De los sentimientos vividos con intensidad y también de los miedos ante las opciones comprometidas y duraderas, como el matrimonio, por ejemplo. ¿Me casaré, no me casaré? ¿Me equivocaré, no me equivocaré? De las dificultades en el estudio y en el trabajo, de los interrogantes sobre el misterio del dolor. Se van a llevar esa pregunta, ¿va? El misterio del dolor y el sufrimiento. Si no te preguntas en tu juventud cuál es el sentido del dolor, del sufrimiento, hasta que te pase una cosa de esas, vas a empezar a meditarlo. Pero cuando eres joven, pues es muy difícil, a menos de que estés en un accidente, ¿va? Es muy difícil que te enfermes, es muy difícil que sufras como tal. Pero ya cuando viene acá, cuando yo no ando chocheando, pues ya ahí te vas a tener que preguntar. Pero a veces es un poco tardecito, ¿va? Y es un poco frustrante esa parte. Más aún, es tiempo, dice el Papa, estupendo de vuestra vida, comporta un anhelo profundo que no anula todos los demás, sino que lo eleva para darle plenitud. Ese anhelo es el sentido de la vida, ¿eh? Que no anula tus ganas de estudiar y todo eso, sino le da plenitud a eso. Me lo resumo aquí para ya terminar. La Iglesia, primero entonces te dice que la juventud y todo este tipo de cuestiones son para resolver esto. Sí, para que estudies, para que trabajes, para que veas, pero tienes que empezar a preguntarte por esto. Y sobre todo en cuestión del tiempo hay una cuestión fundamental.
Dice un sacerdote amigo mío, dice, el reloj del cielo, el reloj del infierno también, por lo tanto, es decir, de lo que está más allá de esta realidad terrena, no hace tic-tac, tic-tac. El reloj del cielo y el reloj del infierno hacen nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Cuando ya estás del otro lado, nunca jamás podrás hacer ya. Como quedó, quedó la cosa, ¿no? Por eso el valor del tiempo es sumamente importante, sumamente importante. Vas a morir, pero no sabes cuándo. Tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no sabes cómo vas a morir. Tú no sabes dónde vas a morir. Tú lo único que sabes es que te vas a morir. Que te vas a morir. Esa realidad de la muerte ayuda mucho para profundizar en el sentido de la vida. Cuando se pregunten las preguntas que les acabo de dar, pueden ponerse en ese panorama. Imagínense qué pasaría si yo hoy muriera. Pónganse de frente delante de su propia muerte. Eso ayuda muchísimo. De hecho, es una tentación gravísima. Eso que dice la gente. No, yo me quisiera morir, pues me acuesto a dormir y como que ya me morí. Esa no es la forma católica de morir. Y esto le estoy hablando de los santos. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio hablaba de pedir por una santa muerte. Y una santa muerte no significa con dolor, sin dolor, significa consciente. ¿Por qué? Porque el último instante de mi vida se lo tengo que dar ¿a quién? A quien me ha dado toda la vida. El que está pensando decir, pues ojalá muera así sin uso de razón y todo ese tipo de cosas, su vida no tiene sentido. El miedo se lo ganó, ¿verdad? Ponte delante de la muerte. Ponte delante de la muerte y te vas a profundizar en estas preguntas que yo te acabo de decir. Las últimas preguntas. ¿Quién soy yo? Pueden responder evidentemente muy superficial como lo acaban de hacer. Fulanito de tal, de la parroquia tal, de todo. No, pero profundo. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer? Que eso se parece a una de las preguntas que ya les había hecho, pero pónganla. ¿Qué quiero hacer? Y la más fundamental para poder saber cuál es el sentido de la vida. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Sé qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Termino con una historia y después hago el repaso de todas las preguntas para que las confirmen. Dicen que en una ocasión estaba pues un rancherito de estos inditos en una laguna grande ahí en México y llega un extranjero rico y pues vio que quería pasar para el otro lado y le dices, ¿sabe qué? Le pago lo que quiera, me lleva en su lancha. Y el indito le dice, no, yo es gratis, súbase. Ya, se van subiendo. Y el señor le dice, oiga, amigo, ¿y usted conoce París, la Torre Eiffel? No, señor, yo no conozco la Torre Eiffel. Dice, ¿no conoce la Torre Eiffel? Has perdido 10 años de tu vida si no conoces la Torre Eiffel, tremenda. Así. Y sigue navegando. ¿Y usted conoce el Coliseo romano? No, señor, no, yo nunca he salido de aquí, no sé ni qué sea eso. ¿No conoce el Coliseo romano? Has perdido 10 años de tu vida. ¿Cuántos van? Van 20. Y siguen navegando, rumbo a la orilla. Oiga, ¿y usted no conoce, a ver, usted dice que es católico, ¿conoce el Vaticano? No, señor, no conozco. Has perdido otros 20 años de tu vida, ya 40. De pronto, le empieza a entrar agua a la lancha. Y
Y el indito le dice, señor, ¿usted sabe nadar? No, no sé, pues usted ha perdido toda su vida, ahí nos vemos. Entonces, y se va. ¿Cuál es la moraleja de esto? Tú puedes saber muchas cosas, pero si no sabes lo que importa en la vida, eres un ignorante. Por eso el sentido de la vida es lo que importa. Si tú no sabes cuál es el sentido de tu vida, me podrás decir que has turisteado por cualquier parte, que tienes un degree, que tienes un doctorado, lo que sea. Sin saber lo importante, ¿te va a ayudar en el último momento? No te va a ayudar. No te va a ayudar. En la vida hay que saber lo que es importante. Podemos saber de tantas cosas, imagínense. Y más ahora con internet, tú puedes saber de tanto y al final no saber de lo más importante.